revelado. El verdadero Noé, un hombre de fe sobrenatural y milagros celestiales. Biblia Chorce. En un pequeño pueblo rural de México, donde las tradiciones se entrelazan con la fe, vive Mateo, un agricultor de 45 años conocido por su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe. Su hogar brilla con imágenes sagradas y la luz tenue de velas encendidas, reflejando una esperanza que nunca se apaga. La atmósfera del lugar es palpable, un fervor religioso que une a todas las almas. Pero un día, el cielo se oscurece, no solo con nubes, sino con la sombra de una sequía devastadora. Los campos, una vez verdes y llenos de vida, comienzan a secarse, y con ellos, la esperanza de Mateo y de su comunidad. Un grupo de científicos llega al pueblo, trayendo noticias que hielan el corazón de todos: la tierra no volverá a ser fértil. A medida que muchos comienzan a dudar y a perder la fe, Mateo se aferra a su creencia con todo su ser. Se arrodilla en la capilla, con lágrimas en los ojos, clamando a la Virgen de Guadalupe por un milagro, por una señal que devuelva la vida a la tierra. En esa noche estrellada, mientras el viento susurra entre las hojas, algo extraordinario sucede. Una visión atraviesa su mente: la lluvia torrencial caerá, limpiará las almas y nutrirá los campos. Es un mensaje divino, un regalo del cielo que Mateo está llamado a compartir. Al día siguiente, con el fervor creciendo en su corazón, convoca a todos en la plaza del pueblo. Hermanos, dice con voz temblorosa, unámonos en oración. La Virgen nos escuchará si creemos. Algunos se acercan con fe, otros, escépticos, se quedan atrás, murmurando entre ellos. El aire está cargado de un ambiente tenso, pero Mateo se arrodilla en el centro de la plaza y alzó su voz al cielo: Dios mío, escucha nuestras plegarias y manda la lluvia. De repente, el viento empieza a soplar y un resplandor divino parece envolver a todos. La multitud, cautivada, siente la vibración de la fe. El murmullo se convierte en un clamor unísono: llueve, Señor. Mateo siente una paz inexplicable, como si cada palabra de su oración fuese un eco de la necesidad de su pueblo. Sus ojos se llenan de lágrimas de alegría, mientras el peso en su pecho se aligera. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras los últimos acordes de su oración pulsan en el aire, el horizonte oscuro comienza a cambiar. Nubes gruesas empiezan a reunirse, llevándose con ellas el silencio angustiante del pueblo. Mateo siente un escalofrío recorrer su espalda: es un presagio, un toque celestial. La multitud observa fascinada, entre susurros de asombro y anhelo. Pronto, el tamborileo suave de la lluvia comienza a romper la tensión. Los corazones laten con esperanza, y las primeras gotas caen como una confirmación de su fe. El cielo parece responder a la súplica de Mateo. Pero la pregunta queda flotando en el aire: ¿será suficiente su fe para cambiar el destino del pueblo? Mateo siente como la lluvia chispea en su rostro, cada gota es como un susurro de Dios prometiendo una renovación. La multitud responde, danzando y levantando los brazos al cielo, agradeciendo a la Virgen de Guadalupe por escuchar sus súplicas. Los campos empapados empiezan a mostrar signos de vida, y los rostros, antes marcados por la desesperación, se llenan de alegría. A medida que la lluvia se intensifica, las risas y los gritos de júbilo resuenan en la plaza. Pero en medio de este aluvión de festín espiritual, Mateo no puede evitar sentir una inquietud en su corazón. La visión que tuvo esa noche estrellada lo persigue. ¿Por qué lo eligieron a él para llevar este mensaje? Hay algo más que tiene que cumplir, una misión que va más allá de solo restaurar la tierra. La tormenta comienza a suavizarse y después de un rato, los habitantes del pueblo se agrupan en la plaza, aún empapados, pero unificados en gratitud. Mateo se erige en medio de ellos, y con voz firme les dice: hermanos, la lluvia es solo el inicio. Debemos cuidar de esta bendición. La Virgen nos ha enviado este milagro, pero también nos ha llamado a ser guardianes de la tierra. El pueblo asiente, pero algunos mantendrán sus dudas. Un anciano, conocido por su escepticismo, interpone su voz en la multitud: ¿y que si vuelve a secarse la tierra? ¿Debemos seguir creyendo sin fundamentos? Mateo siente el peso de esas palabras. Es un dilema que no puede evitar. La fe no es solo esperar un milagro, es tomar acciones y responsabilidades. La fe sin acción no es suficiente, responde Mateo, dejando que cada palabra penetre en los corazones de sus oyentes.
Debemos trabajar juntos, orar y cuidar esta tierra. No solo se trata de que llueva. Se trata de cómo viviremos todos los días en gratitud. La conmoción se siente. La gente empieza a hablar entre ellos, considerando la visión de Mateo. La idea de trabajar en unidad, de sembrar no solo en la tierra sino en los corazones, parece resonar en ellos. Mientras los hombres y mujeres discuten, Mateo se sienta en el suelo húmedo, sintiéndose pequeño, consciente de su papel en todo esto. La paz que sintió al orar antes de la lluvia vuelve a enveloparlo. ¿Podía ser realmente un instrumento de Dios para su comunidad? Se acuerda de la Virgen de Guadalupe y su divino amor que lo ha guiado hasta aquí. Esta experiencia va más allá de ser un mero agricultor, lo han llamado a ser un líder de fe. De repente, las nubes se despejan y un rayo de sol atraviesa el cielo gris. Un arco iris comienza a formarse, y todos los ojos están desprevenidos ante esta belleza. Es un símbolo que parece confirmar su capacidad para superar las adversidades. La multitud se vuelve a unir, y cantan himnos de gratitud, abrazándose y celebrando este momento. Al final del día, mientras la multitud se dispersa, Mateo siente un desafío en su corazón. La restauración de su pueblo no se trata solo de la lluvia. ¿Cómo guiará a su gente en esta nueva etapa de fe y acción? ¿Cómo asegurarse de que este milagro no se convierta en un recuerdo lejano? Mateo se siente inspirado, y su mente comienza a trabajar. La misión apenas ha comenzado, y sabe que necesita seguir buscando respuestas. Pero también siente una chispa de miedo. ¿Será suficiente su fe y liderazgo para guiar a su pueblo hacia un futuro lleno de desafíos? La respuesta y la dirección se esconden en su futuro, y en su continua conexión con lo divino. ¿Qué camino tomará ahora para hacerse eco de estas lecciones de fe? La aventura está lejos de terminar. Mateo despierta al siguiente día con el canto alegre de las aves. Un nuevo amanecer trae consigo una promesa renovada, y un ligero aroma a tierra regada llena el aire. Se levanta, aún sintiendo la bendición de la lluvia en sus pies descalzos. Sin embargo, la inquietud que lo acompañó la noche anterior no se ha desvanecido. Su corazón sabe que el viaje no ha hecho más que comenzar. Al salir de su hogar, se encuentra con algunos de sus vecinos que ya están en el camino hacia los cultivos. Con una sonrisa, les saluda, pero en su mente resuena la pregunta: ¿cómo cultivar la fe en mi comunidad como cultivamos la tierra? Mientras observa la brillantez de los campos ahora verdeantes, recuerda las palabras del anciano escéptico. Y que si vuelve a secarse la tierra, repica en su mente, alejando toda duda. Es tiempo de actuar, de encender la chispa de esperanza y convertirla en acción. Esa mañana, Mateo se dirige a la plaza. La multitud que una vez temió la sequía se reúne nuevamente, aún deslumbrada por el milagro de la lluvia. Con valentía, decide hablarles una vez más. Hermanos y hermanas, hemos sido testigos de un milagro. Pero un milagro no se sostiene por sí solo. Cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar, una misión. La multitud murmura entre sí, sus rostros reflejan curiosidad e intriga. Mateo ve esa chispa de esperanza en sus ojos. Encuentra la fuerza para continuar. La Virgen de Guadalupe nos ha guiado, pero debemos ser un pueblo comprometido. Hoy debemos plantar no solo semillas en la tierra, sino también en nuestros corazones. Hagamos del trabajo en la tierra una acción de fe. Algunas voces alzan cuestionamientos sobre las dificultades que les esperan. Pero el espíritu de Mateo brota como un río de pasión. La verdadera fe es acción. Cada surco que cavamos, cada semilla que plantamos, es un acto de confianza en Dios. Al esforzarnos juntos, alimentaremos nuestra tierra y fortaleceremos nuestra comunidad. Él mismo siente la energía que emana de su hablar, como si cada palabra fuera un eco divino, resonando en el corazón de sus vecinos. La esperanza comienza a tomar forma. Durante los días siguientes, Mateo y un grupo de hombres y mujeres fieles se organizan para trabajar la tierra. Cada día, sus esfuerzos se vuelven más productivos y ellos más unidos. Las risas y la música llenan el aire mientras comparten el sudor de su frente. Una tarde, mientras todos trabajan, una mujer mayor se le acerca, con lágrimas en los ojos. Mateo, nunca había sentido tanta unidad en nuestro pueblo. ¿Cómo hiciste esto? Ella le toma las manos, y él, humildemente, responde: no soy yo. Es la fe compartida, la voluntad de confiar en el poder divino. Dios está entre nosotros. A medida que se acercan a la temporada de cosecha, la comunidad experimenta un cambio palpable. Viven en una oración constante, conectados en espíritu y propósito. Pero la inquietud aún asedia a Mateo. ¿Qué sucederá si los desafíos golpean a su hogar nuevamente? Una noche, mientras observa el estrellado cielo, recuerda su visión. Ese misterioso encuentro lo impulsa a buscar a Dios con mayor fervor. Señor,
¿Qué más necesitas que haga por mi gente? ¿Cómo puedo guiarlos si el camino se vuelve difícil? En lo más profundo de su ser, siente la respuesta, la confianza, la perseverancia, un nuevo paso de liderazgo. Pero también una pregunta inquietante, ¿todo esto es solo un preludio de lo que está por venir? De repente, una ráfaga de viento sacude el aire, trayendo consigo un sonido casi como un susurro. Mateo se pone de pie, el corazón latiendo antes de tiempo. La noche guarda secretos. Y él sabe que una nueva revelación está a punto de ser desplegada. ¿Qué mensaje guardará Dios para sus fieles? ¿Qué semillas de fe se plantarán en el corazón de cada uno cuando el verdadero desafío llegue? La respuesta está en la noche, y Mateo sentiría el peso de su misión elevarse. La historia apenas empieza a desplegarse. Mateo se quedó de pie en el umbral de su hogar, la fresca brisa nocturna acariciando su rostro. Su corazón latía con fuerza, llenándose de una profunda expectativa, como si el viento mismo le llevara un mensaje del cielo. Con cada susurro que traía la brisa, la inquietud se transformaba en una certeza, algo trascendental estaba a punto de suceder. Decidido, tomó un momento para orar. Señor, te pido que me ilumines, que me muestres el camino a seguir. No solo por mí, sino por todos los que confían en tu promesa. Al abrir los ojos, la luna brillaba intensamente, como un faro divino que guiaba su espíritu. Al día siguiente, la comunidad estaba más unida que nunca. Habían sembrado no solo semillas en la tierra, sino también esperanza en los corazones. Sin embargo, esa misma mañana, un extraño apareció en la plaza. Vestía ropas sencillas, pero su mirada era intensa, casi desbordante de sabiduría. Se acercó a Mateo y le dijo en un tono sereno, el tiempo de cosecha no es solo para los campos, sino también para las almas. Dios está preparando algo grande en este lugar. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? El hombre continuó, pronto enfrentarás adversidades, pero no temas. La clave para aguantar la tormenta es fortalecer la fe. Cuida de tu gente, cuida de tu semilla. Las palabras resonaron en su mente. Por un momento, Mateo sintió el peso de su responsabilidad. Se dirigió a la multitud, que como siempre se había reunido en la plaza, esperando escuchar su voz. Se notaba la mezcla de emoción e incertidumbre en el aire. Hermanos y hermanas, comenzó Mateo, su voz reverberando con una nueva autoridad. Estamos en un momento crucial. Nuestro esfuerzo y unidad han fortalecido esta comunidad. Pero debemos prepararnos, porque las tormentas vendrán. Debemos recordar que la fe es nuestro ancla, la luz que nos guiará en la oscuridad. Las miradas de los presentes se elevaron al cielo, como si allí encontraran el coraje que necesitaban. Algunos ya habían comenzado a recordar las promesas de sus antepasados, aquellos que habían enfrentado sequías y tempestades y siempre salieron adelante. No estamos solos, continuó Mateo. Cada semilla plantada es una afirmación de nuestra fe. Juntos, somos más fuertes. De pronto, un estruendo de truenos resonó en la distancia, seguido por relámpagos que iluminaron el cielo. Las nubes comenzaron a reunirse, y la reacción de la comunidad fue inmediata, murmullos de inquietud empezaron a brotar. Pero Mateo, recordando las palabras del extraño, levantó su mano. No temamos. Este es solo un recordatorio de que siempre habrá desafíos. Pero también, un recordatorio de las bendiciones de Dios cuando tenemos fe. Mientras el viento aullaba alrededor de ellos, antes de que la lluvia cayera, Mateo cerró sus ojos en un acto de entrega y confianza. La multitud le siguió, elevando sus manos al cielo en un acto colectivo de oración. Señor, llévanos a la victoria, empodéranos para enfrentar todo lo que venga con fe y amor. Cuando la primera gota de lluvia cayó, la comunidad estalló en un grito de alegría. Mateo no podía creerlo. Entonces, sintió otra vez esa conexión, esa presencia divina que le llenaba. Pero lo que ocurrió a continuación fue inesperado. Una voz profunda resonó entre ellos, no de un hombre, sino de algo que parecía venir de lo alto. Pronto verás lo que he preparado para ti y tu pueblo. Mateo se quedó paralizado, el eco de la voz aún reverberando en su alma. ¿Qué prepararían para ellos el cielo y la tierra? La arena de su vida parecía movible, y la fe que habían cultivado estaba a punto de ser probada como nunca antes. La lluvia caía fuerte, llevándolos a un momento de revelación y asombro. ¿Qué desenlace les aguardaba tras ese torrente? ¿Podrían sus corazones mantenerse unidos y fuertes frente a lo desconocido? La respuesta aún estaba por revelarse, aguardando entre las nubes, y Mateo sabía que se acercaba un nuevo capítulo en su vida. La lluvia seguía cayendo, envolviendo la plaza en una cortina de frescura y luz. Mateo,
Aún aturdido por la voz que resonó en su alma, abrió los ojos y miró a su alrededor. Los rostros de sus vecinos estaban iluminados con una mezcla de temor y esperanza. La tempestad externa era solo un eco de la tormenta que comenzaba a gestarse en sus corazones. «Confía en el Señor», exclamó Mateo, levantando la voz para que atravesara el retumbar del trueno. «Cada gota de este agua es una bendición. Así como Dios llevó a Noé a través de su tormenta, nosotros también seremos guiados. La fe no solo nos sostiene, sino que también nos transforma». Mientras hablaba, un grupo de hombres y mujeres se acercó, buscando refugio bajo el alero del antiguo árbol en la plaza. Cada uno de ellos, con sus propias luchas y anhelos, se sintió atraído por la voz del líder que, a pesar de la adversidad, hablaba con convicción. Mateo vio en sus ojos la búsqueda de una respuesta, un rayo de luz en medio de las nubes. De repente, el viento pareció cambiar de dirección, y un aire cálido pasó por la plaza, llevándose consigo las preocupaciones. Las raíces de su fe comenzaron a hundirse más profundo en la tierra fértil de su comunidad. Mateo, sintiendo la dirección del Espíritu, decidió compartir su experiencia. Recuerden, hermanos y hermanas, que la tormenta puede ser feroz, pero nuestra fe es más fuerte. Hay poder en nuestra unidad. Con cada oración, cada acto de bondad, estamos preparando el camino para lo que Dios nos tiene reservado. No desmayen. La multitud comenzó a murmurar, alimentando la llama de la esperanza que crecía en sus corazones. Algunas personas se unieron a él, levantando sus manos al cielo, mientras otros se arrodillaban, llorando en gratitud. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Desde el cielo, un destello de luz atravesó las nubes, iluminando la plaza en un hermoso espectáculo celestial. Mateo se quedó boquiabierto. Era como si la misma presencia de Dios estuviera descendiendo entre ellos. La multitud contuvo la respiración, y una profunda calma se apoderó de sus almas. Sabían que estaban siendo testigos de algo divino. «Miren las maravillas del Señor», gritó un anciano del pueblo, sus ojos brillando con el reflejo de la luz celestial. «Esto es un signo, un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestra lucha». En medio de este momento sagrado, Mateo sintió una conexión aún más profunda con su propósito. Cada vida presente allí era un hilo en el tapiz de la comunidad que estaba a punto de renacer. Los murmullos de fe empezaron a elevarse en un clamor de adoración, un canto puro y sincero que resonaba en la inmensidad del cielo. Un susurro suave llegó a Mateo, aquel que había marcado su vida desde el principio. «Preparados están, Mateo, ahora es el momento de actuar según la fe. Lo que vendrá cambiará todo». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Sabía que la voz que lo guiaba era la misma que había hablado en la plaza. Pero, ¿qué significaba realmente esa preparación? ¿Qué cambios estaban a punto de manifestarse? Mientras los ecos de adoración resonaban, una inquietud creciente comenzaba a formarse en su corazón. La lluvia, que antes había parecido un signo temido, ahora se sentía como una unción. Mateo miró hacia el oscuro horizonte, donde las nubes seguían arremolinándose. Algo increíble se estaba acercando. Pero, ¿qué será ese misterio que el cielo ha preparado? ¿Podrían sus corazones estar listos para recibir la magnitud de lo que estaba por venir? La próxima tempestad, una que transformaría su comunidad, estaba a la vuelta de la esquina. La lluvia continuó su danza sobre la plaza, y cada gota parecía un latido de esperanza en medio de la agitación. Mateo sintió como la energía del pueblo se transformaba en oración. Las manos que antes temblaban, ahora se unían en un solo clamor, pidiendo fortaleza y dirección. El aire se llenó de murmullos de fe y palabras de aliento, como si el mismo cielo respondiera a su súplica. «Estamos listos, Señor», gritó una mujer del fondo, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz resonó con la fuerza de alguien que había esperado mucho tiempo por un milagro. La multitud se volvió hacia ella, sintiendo su fervor, y el espíritu de unidad aumentó. Mateo percibió que había algo más que adoración en el aire, era una expectativa palpable, casi eléctrica. Las nubes, densas y pesadas, parecían cargadas de promesas. «No se trata solo de salir de esta tormenta», pensó Mateo, sino de lo que estamos a punto de experimentar en nuestra comunidad. Él comenzó a hablar nuevamente, su voz resonando más fuerte, más clara. «Hermanos y hermanas, lo que vemos y sentimos hoy no es solo una tormenta. Es una oportunidad de renacer. Dios nos está moviendo, nos está preparando para algo más grande. La adversidad siempre ha sido el campo donde florecen las promesas, y hoy floreceremos juntos». Mientras su voz se elevaba, los corazones se conectaban más. Las risas y las oraciones se entrelazaban, creando un ambiente de cálida comunión. El eco de sus palabras cruzaba la plaza, alcanzando rincones donde la tristeza había hecho su hogar.
Mateo notó como algunos, que años atrás habían estado divididos por rencores y diferencias, ahora se miraban, sonriendo y uniendo sus fuerzas. Aquel anciano del pueblo, que había sido un pilar siempre firme, se acercó a Mateo. Con manos temblorosas pero firmes, dijo: «Nunca había visto a nuestra gente tan unida, Mateo. Esto es un don. Es posible que esta tormenta sea el comienzo de nuestra transformación». Mateo asintió, sus ojos brillando de emoción. Sí, es un principio, un sembrado de fe. La lluvia puede ser intensa, pero la luz que viene después será aún más resplandeciente. Debemos dejarnos llevar por el viento del Espíritu. La transición dolorosa siempre da paso a lo milagroso. A medida que la luz seguía iluminando la plaza, Mateo sintió que estaba siendo guiado. El murmuro de la multitud envolvía sus pensamientos y claridad fluyó en su corazón. De repente, se sintió impulsado a invitarlos a actuar. Les propongo que nos unamos en un acto de fe. Formemos un círculo aquí en esta plaza, donde la luz del cielo nos ve. Oremos juntos a Dios, clamando por ayuda, sanación y por los cambios que necesitamos. La gente comenzó a moverse, tomando la iniciativa. Unos se tomaron de las manos y otros se arrodillaron en el suelo empapado, creando un gran círculo humano que parecía resonar con las vibraciones del cielo. Mateo se unió al tamborileo de súplicas, la lluvia cayó más fuerte, como si el mismo cielo se uniera a sus voces. En medio de la oración, un relámpago iluminó el horizonte y la gente cerró los ojos, sintiendo su latido. En ese instante, un silencio profundo se apoderó de la plaza. La presencia de Dios llenó el aire, y todos sintieron el calor de un amor inquebrantable. Lo que haremos aquí hoy será conocido, pensó Mateo, mientras las palabras se formaban en sus labios. La historia de nuestro pueblo cambiará porque hemos dejado que la fe nos guíe. Este es solo el principio. Pero, ¿qué seguiría después? Las nubes aún giraban en el cielo y había algo más que estaba a punto de revelarse. ¿Qué más les deparaba el cielo en esta tempestad? La inquietud creciente en el corazón de Mateo lo empujaba a preguntarse, a preguntarnos: ¿estamos listos para el cambio que está por venir? Las manos seguían entrelazadas, y el círculo en la plaza se volvió un faro de luz en medio de la tormenta. Mateo, sintiendo la energía vibrante a su alrededor, abrió los ojos y observó las caras de sus hermanos y hermanas. Había lágrimas, pero también sonrisas llenas de esperanza. En medio de la lluvia, la comunidad estaba floreciendo como una flor después de la tormenta. «Cuánto hemos esperado este momento», pensó, mientras el cielo retumbaba con la voz de la tempestad. Pero en lugar de miedo, había un sentido de unión que superaba cualquier adversidad. La lluvia no solo caía del cielo, cada gota parecía traer consigo el eco de las plegarias que habían elevado. «Dios está aquí», murmuró una joven que estaba de pie al lado de él. Con una fe que desbordaba, añadió: «¿No siente su presencia?». Mateo asintió, sintiendo como su propio corazón se llenaba de una paz inexplicable. Con cada palabra, con cada susurro, el fuego de la devoción crecía, un estallido más de relámpagos iluminó el cielo, y la multitud se estremeció, no de miedo, sino de asombro. Un anciano comenzó a hablar, su voz resonando con la autoridad de años vividos en la fe. «Hermanos, esta tormenta no es castigo. Es una señal. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Escuchemos con atención». Las miradas se volvieron hacia él, cada palabra un eco de lo que todos sentían. Mateo sintió la urgencia de lo que estaban viviendo. Esto, amigos, es solo el principio. Hoy, abrimos nuestras almas para recibir lo que Dios tiene preparado. Veamos más allá de la lluvia. Preguntemos: ¿qué nos está enseñando esta tormenta? La multitud respiró hondo, asimilando el mensaje. La tormenta es prueba, pensó Mateo. Es la tierra fértil donde Dios cultiva milagros. Las oraciones se intensificaron, algunas voces se mezclaban en alabanzas mientras otros lloraban, no de tristeza, sino de liberación. Mientras todos se unían en un solo clamor, una luz brillante se abrió en el horizonte, como si el sol estuviera ansioso por romper las nubes. «Miren», gritó un joven, señalando hacia el cielo. La multitud contuvo la respiración, los corazones latiendo al unísono. En ese momento, una voz tranquila y serena se alzó sobre el bullicio. Era Mateo, quien comprendía la enormidad del momento. ¿Y si este es el comienzo de algo asombroso? ¿Y si al salir de esta tormenta, somos transformados de una manera que jamás imaginamos? La multitud comenzó a asentar con la cabeza, resonando con cada palabra. La luz del sol, tímida primero, empezó a brillar con intensidad, iluminando la cara de cada persona. Las risas comenzaron a florecer, cada sonrisa un testimonio de fe renovada. «Hoy estamos aquí para sembrar», continuó Mateo,
y el tiempo de cosechar llegará. No tengamos miedo de abrir nuestros corazones a la renovación. Esa fue la chispa. Un canto comenzó a elevarse, llenando el aire con alabanzas. El sonido se expandió, vibrando en cada rincón de la plaza. Mateo sintió que el cielo, al igual que la tierra, celebraba el amor y la unidad de su pueblo. Sin embargo, en medio de la gloria, una pregunta latente persistía en su mente. ¿Qué necesitaría ser desatado en su comunidad después de este encuentro? La transformación estaba brotando, pero ¿quiénes serían realmente ellos después de dejar que la lluvia y el sol hicieron su obra en sus corazones? Las nubes comenzaron a disiparse, dando paso a un cielo claro. Pero aunque la tormenta se retiraba, había una sensación de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Y así, mientras la alegría llenaba la plaza, el espíritu de Mateo insistía en recordar las palabras de aliento. Hermanos, lo que hemos comenzado hoy es solo una fracción del plan divino. ¿Estamos listos para descubrir lo que hay más allá de nuestra tormenta? ¿Cuál sería el siguiente paso en este camino de fe que apenas comenzaba, y cómo desatarían el potencial que Dios ya había sembrado en ellos? Las respuestas estaban por venir, y el pueblo las esperaría con corazones abiertos. Mateo sintió como la brisa fresca del amanecer acariciaba su rostro al levantarse el sol. De pie en la plaza, la luz dorada parecía abrazarlo junto con todos sus hermanos y hermanas. Aquella mañana, el olor a tierra húmeda y a flores renovadas llenaba el aire, recordándoles que incluso de las tormentas más feroces puede brotar nueva vida. Las risas y conversaciones llenaban rápidamente el lugar, pero un llamado interno seguía latiendo en su corazón. Aún hay mucho por hacer, pensó, mientras veía a la gente reunirse, cada uno con el brillo de la esperanza en los ojos. La unión del pueblo era palpable, y un sentimiento de anticipación flotaba en el aire. ¿Qué plan tendrá Dios para nosotros?, contemplaba Mateo, sintiendo que era el momento justo para indagar más allá de la alegría inmediata. Mientras se dispersaba la multitud, se acercó al anciano que había hablado durante la tormenta. ¿Cómo crees que podemos seguir adelante a partir de aquí?, le preguntó, con una curiosidad que deseaba saber el próximo paso del viaje espiritual. El anciano sonrió, sus ojos reflejaban sabiduría acumulada. Cada tormenta nos enseña a confiar más en Él. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, y esta comunidad tiene un propósito claro. La renovación no es solo en ti o en mí, es un llamado a todos. ¿Qué hay de tus sueños, Mateo? ¿Qué te ha mostrado la tormenta? Las palabras resonaron dentro de él, como un eco que despertaba anhelos profundos. Recordó el deseo que siempre había llevado en su corazón, guiar a otros hacia Dios, mostrarles que el amor divino puede transformar vidas y corazones quebrantados. Creo que debo ayudar a los demás a ver lo que he visto, a experimentar lo que hemos sentido aquí, respondió, decidido. Entonces, comienza por compartir tu fe, por sembrar el amor en los corazones de aquellos que aún no han experimentado esta luz, le aconsejó el anciano. A veces, los milagros que buscamos están justo en las acciones cotidianas, en cómo nos amamos unos a otros y en cómo demostramos la fe que llevamos dentro. Mateo sintió que el fuego en su interior crecía. Miró a su alrededor, vio las manos entrelazadas nuevamente, pero esta vez con un propósito renovado. Hoy, todos podemos ser instrumentos del amor de Dios, ¿por qué no comenzamos a compartir este mensaje con aquellos que aún no han llegado? Al pronunciar esas palabras, algo cambió en la atmósfera. Una joven se acercó, sonriendo con confianza. Yo quiero ayudar. He visto cómo la fe de otros ha cambiado mi vida, y quiero ser parte de esto. Otros comenzaron a unirse, llenos de energía, listos para compartir la luz que habían recibido. Mateo miró a su alrededor, notando cómo cada persona traía su propia historia, su propio viaje de fe. Se sentía como si estuvieran formando un gran mosaico, cada uno con un color único, pero todos juntos creando una imagen brillante que podía iluminar la ciudad. Esa noche, iluminados por la pasión de la devoción fresca, el grupo decidió celebrar una vigilia de oración en la plaza. Mateo se animó pensando en las personas que vendrían, a escuchar, a unirse, y a encontrar la misma esperanza que ellos habían descubierto en medio de la tormenta. Con el anhelo creciente en sus corazones, Mateo y el grupo comenzaron a organizarlo todo. Déjame invitar a todos, pensé. Pero justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, la duda atravesó su mente. ¿Realmente estamos listos para lo que pueda suceder? ¿Estamos preparados para los corazones que Dios traerá hacia nosotros? Las luces de la vigilia empezaron a brillar mientras la noche caía, pero Mateo no podía dejar de preguntarse, ¿qué milagros se desatarían esa noche? La comunidad estaba lista para dar un paso, pero el verdadero desafío era mantenerse firme en la fe a pesar de lo desconocido. Y con esa inquietud, el viento sopló suavemente, como un recordatorio de que los mejores tiempos de transformación siempre llegan de la mano del sacrificio y la fe.
La expectativa crecía, y la promesa divina apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué sería lo que los hermanos y hermanas descubrirían en esa noche de oración? El misterio estaba a punto de desplegarse ante ellos. La luna llena iluminaba la plaza con una luz plateada, y el aire estaba impregnado de una paz profunda. Mateo sentía como su corazón palpita con fuerza mientras se preparaba para esa vigilia de oración que podría cambiarlo todo. Los murmullos de los fieles llenaban el espacio, cada uno compartía sus historias de fe, cada voz se entrelazaba en una melodía que elevaba el espíritu, algunas velas ya estaban encendidas, titilando en el silencio de la noche. ¿Cuántas oraciones se habían elevado en ese lugar? La posibilidad de buscar a Dios juntos, de compartir sus cargas, lo llenaba de emoción. Una joven se acercó a él y le dijo: Mateo, he invitado a algunos amigos que nunca antes han oído hablar de Jesús. Espero que este encuentro abra sus corazones. Mateo sonrió, su fe renovada al ver cómo el fuego de Dios se extendía. En ese instante, entendió que su tarea era más grande de lo que imaginaba. Era un puente, un canal a través del cual podría fluir la gracia de Dios hacia los que aún no conocían su amor. Qué hermoso es saber que este grupo se está convirtiendo en algo poderoso, murmuró con agradecimiento. Antes de que la vigilia comenzara, el anciano se acercó de nuevo a Mateo. Va a haber un momento en esta noche que resonará en sus almas, hijo. A veces, la verdad se manifiesta en la sencillez, así que estate preparado para lo inesperado. La fe nunca es un camino recto, es una travesía llena de sorpresas. Las palabras del anciano calaron profundamente en Mateo. El recordatorio de que Dios puede obrar a través de lo simple y lo cotidiano lo llenó de esperanza. Se sentó en círculo con el grupo, observando los rostros esperanzados. Cada mirada reflejaba una historia única, una vida que deseaba un cambio. Cuando la noche alcanzó su punto más alto, comenzó la vigilia. Uno tras otro, los hermanos y hermanas compartieron sus pensamientos, sus preocupaciones y sus sueños. Mateo se sintió impulsado a adorar y levantando su voz, empezó a cantar. Otras voces se sumaron a la suya, creando un coro armónico que resonaba con la esencia del amor divino. Los corazones se unieron en un solo propósito: buscar la presencia de Dios. Cada palabra y cada nota parecían destilar la esencia de la esperanza, como si los ángeles mismos se unieran a su canto. La atmósfera se volvía más y más pesada de gloria. Era como si el cielo se abriese y la bendición divina comenzara a descender. Mientras la noche avanzaba, algunos comenzaron a orar en voz alta, clamorosamente, otros se dejaban llevar por la unción y caían al suelo, sinceramente tocados por algo más grande que ellos. Mateo, sintiendo las corrientes de la fe, cerró los ojos, abriendo su corazón a todo lo que Dios quería revelar esa noche. De pronto, un grito de gozo surgió de entre la multitud. Una mujer, que había estado luchando con una enfermedad por años, se levantó repentinamente, su rostro reflejaba una alegría contagiosa. He sido sanada. Siento el poder de Dios fluir en mí, gritó con una voz clara. La plaza estalló en aplausos y alabanzas. El eco de su testimonio alimentó la fe de todos. Mateo se quedó asombrado. Esto era solo el principio. Se sentía como un testigo de lo sobrenatural. Una chispa encendida vivía en cada uno, pero la pregunta seguía marcada en su corazón: ¿qué más sucedería esa noche? ¿Qué otros milagros estaba a punto de hacer Dios entre ellos? La vigilia continuaba, la fe se intensificaba, y con una mezcla de temor y expectación, Mateo sabía que el significado de esa noche apenas había comenzado a desplegarse. Las maravillas de Dios estaban tocando a su puerta. ¿Cuál sería el siguiente gran movimiento del Creador en medio de su pueblo? El misterio se intensificaba y las respuestas estaban a solo un clamor de distancia. Mateo miraba a su alrededor, la plaza resplandecía en un aura de alegría y asombro. Las luces de las velas parpadeaban en medio de las sonrisas, reflejando el amor y la unidad que habían cultivado. Esa noche de vigilia se sentía como un banquete celestial, donde cada oración, cada canto, era un regalo ofrecido a Dios. La sanación de la mujer encendió la fe en todos, y el clima de expectativa se volvía cada vez más intenso. Cuando los corazones se unieron en alabanza, un hombre que había estado en la periferia se acercó a Mateo. Yo he sido ciego desde hace años, confesó con voz temblorosa. Nunca he creído en milagros, pero esta noche siento algo diferente. ¿Pueden orar por mí? Sus palabras fueron como un eco de esperanza, resonando no solo en Mateo, sino en todos los que escucharon. Mateo no dudó, tomó la mano del hombre y lo condujo al centro del círculo. Hermanos y hermanas, unámonos una vez más en oración. Dios está aquí, y esta es nuestra oportunidad para experimentar su poder. Con ese llamado, las voces se alzaron más fuertes que antes, cada uno clamorando por la sanación del hombre.
Las manos se levantaron al cielo, como ramas que buscan el sol, y una paz profunda llenó el ambiente. De pronto, mientras la multitud oraba fervientemente, un brillo especial iluminó la plaza. Mateo vio cómo la mirada del hombre ciego se convertía en uno de incredulidad y felicidad. «Puedo ver. Puedo ver», gritó, sus ojos relucían, llenos de lágrimas. Una explosión de júbilo estalló entre la multitud, y a medida que el hombre comenzó a describir lo que veía, la fe de todos se encendió como un fuego vivo. Mateo sentía el calor del Espíritu Santo envolviéndolo, cada testimonio, cada rayo de luz que caía en aquel lugar era un recordatorio de que había más milagros por desatar. «Dios está entre nosotros», exclamó. «Él ha comenzado una obra que no terminará aquí. Esta noche es solo el inicio de nuestra transformación». Mientras el clamor aumentaba en la plaza, la comunidad se unía no solo en alegría, sino en un nuevo propósito: compartir lo que habían recibido. La vigilia no solo era un momento de celebración, era el nacimiento de un movimiento, un llamado a llevar la luz de Dios más allá de sus fronteras. Mateo miró a cada uno de sus hermanos y hermanas, sintiendo que la conexión espiritual se profundizaba. «Y ahora», dijo con voz firme, «debemos salir a nuestros campos, a nuestros hogares y compartir estas experiencias. Hacer que la fe sea parte de cada día. La Virgen de Guadalupe nos ha guiado, pero somos nosotros quienes llevaremos el mensaje a los que aún no lo conocen». A medida que la vigilia llegaba a su fin, la comunidad se preparaba para desafiar la oscuridad del mundo con la luz que recién habían encendido en sus corazones. Cada uno tomó un respiro profundo, sintiendo la bendición de la unidad. Había un compromiso colectivo en el aire, no solo esperaban un milagro, sino que estaban listos para convertirse en un milagro en las vidas de otros. Mateo se despidió de la multitud, sintiendo una paz indescriptible. Sabía que lo que Dios había comenzado en su pueblo no terminaría esa noche. La historia de su comunidad apenas comenzaba, y la fe que habían compartido se convertiría en una saga de amor, esperanza y milagros. La lluvia había purificado la tierra, pero era la fe la que había transformado sus corazones. En ese momento, comprendió que cada tormenta traía consigo oportunidades. Las nubes oscurecían su visión, pero siempre volvían a ceder paso al sol. Mateo miró hacia el cielo estrellado. El viaje estaba lleno de desafíos, pero con cada día, con cada oración, la comunidad estaría lista para enfrentar lo que fuese. En el fondo de su corazón, soñaba con un futuro donde la fe no solo sobreviviera, sino que prosperara en abundancia. La vida de Mateo había cambiado para siempre y la misión de su comunidad había cobrado un nuevo sentido. Desde esa noche, sabían que la unión en la fe era su mayor fortaleza y su legado sería un faro de esperanza para generaciones. Por venir a ti, querido amigo, que has compartido este viaje con nosotros, no olvides que la fe nunca se apaga. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz clic en like para alimentar el algoritmo y comparte tus reacciones en los comentarios. Y lo más importante, comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten experimentar esta manifestación divina. No esperes ni un segundo más para llevar esta luz a otros. Actúa ahora.